Amigos, amigas, amigues, 1509 aquí en Demencia Temporal por Cítrica Radio, y en momentos de subirnos a nuestra motoneta, ómnibus, autobús, donde te pinte, para recorrer la ruta del Tentempié junto a nuestra columnista literaria favorita y la única que puede ayudarnos a entender este mundo tan particular, Inés Kreplak. Bienvenida una vez más, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola Ine, ¿cómo estás? Tengo que pedir disculpas porque estoy en medio de una crisis de gripe, no sé, espero que no sea COVID, pero una alergia tremenda. Así que vengo con lo que queda de mí. Yo te creo, Ana, yo estoy igual. Te bancamos. ¿Ustedes bien? Bien, un poco. Acá, Juli. no, sí, todos covideando, todos con un falso COVID, pero yo nos diagnostico a todos falso COVID. Para mí tenemos alergia, clima, estrés, cosas, todo tipo de cosas. Yo 5 veces por día tengo COVID, así que Sí. evidentemente no tengo. Claro. Sí. Agotador no- esto. ¿Cómo? Que es re agotador, creo que prefiero ya tenerlo posta y olvidarme que todo el tiempo estar especulando con si lo tengo. No, y que nos testeen y nos digan que ya lo tuvimos, chicos, que es lo más probable. Sí. Ojalá. Mientras no- después en el siguiente bloque estará Ginés González García charlando con nosotros, pero antes quizás sea un buen antídoto para esto, la vacuna necesitada es escuchar a nuestra amiga Inés en torno a lo que es el mundo de la Sí, literatura, a full. la poesía, y en este caso la selección de una autora, ¿verdad? Una poetisa, poeta, como el término que prefieras, ¿verdad, Inés? Sí. Después algún día háganme acordar y hablamos de la diferencia entre poetisa y poeta. Cuando Sí. tengan ganas, hacemos esa diferenciación, que es interesante. E imprescindible. Creo que mencionó algo Juan y lo perdimos. ¿Juan? Ni idea. Hoy nos estamos pisando un poquito, perdón. Sí. Yo estoy con delay. Que me reinteresaba saber eso, porque no sé cuál es la diferencia entre Yo poeta y tampoco. Cero. No, en realidad hay una cuestión digamos, de cómo rebajar a la mujer que hace poesía, llamándola poetisa, y hay una reivindicación desde los feminismos de decir poeta. No es la poetisa como la señora sumisa. Nosotros con Patricio Foglia, a quien voy a mencionar hoy, estamos armando unos podcasts y decimos, bueno, la poetisa es... la poeta es la que se fue a comprar, salió, se fue a jugar, se fue a comprar, salió y volvió, o sea, como del arroz con leche, digamos, de la canción del arroz con leche, me quiero casar, no sé cómo sabe, ahora no me acuerdo la Con canción. una señorita de San Nicolás que Claro. sepa tejer, que sepa abordar. Bien, bueno, la poeta es la que se casó, la que bordó, la que se separó, la que salió a jugar y la que volvió, digamos, como que la que toma el toro por las astas en algún punto, ¿no? Es un juego que hacemos nosotros, pero es una reivindicación también de que en realidad desde el feminismo es lo mismo decir el poeta que la poeta, entonces ya evitamos decir poetisa. Bien, Perfecto. imprescindible. El músculo político de las palabras y las reivindicaciones que tienen ellas. Una lupa imprescindible que nos regala aquí Inés. Y sí, poeta, exactamente. Ha seleccionado para, después de esta Sí. introducción imprescindible, a una poeta, ¿verdad? Sí, hoy voy a hablar de Olga Orozco, que es una gran poeta y a la que apodamos la maga, la hechicera de la poesía argentina. Un poco viene bien que yo esté medio afiebrada hoy para hablar de Olga Orozco porque, bueno, es una poeta que tiene cierta base en el surrealismo, ahora voy a contar más ordenadamente, y además es una maga, fue tarotista, o sea, era como, tenía ciertas dotes para la adivinación, entonces nos trae como una poética muy particular, muy diferente de las otras poetas que yo traje en otras columnas anteriores. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, fue la maestra, yo la mencioné cuando hablamos de Alejandra Pizarnik porque fue su maestra, fueron amigas de toda la vida, Alejandra fue su discípula y le dedicó el primer libro, Alejandra Pizarnik, a Olga Orozco. De hecho, les mandé a la producción una foto en la que están Alejandra y Olga juntas. Fueron amigas de toda la vida y sobre todo Olga la cuidaba y la protegía mucho a Alejandra porque siempre la veía vulnerable y como débil, entonces la ha cuidado y todo. Entonces, digo, más allá de que es muy distinta, también tuvo vinculación
por ejemplo, Alejandra Pizarnik, pero también con Nora Lange y otras poetas muy importantes. Bueno, voy a ordenarme un poco. Olga Orozco nació en Toay, en un pueblito de La Pampa, el 17 de marzo de 1920. Es decir que hace poquito se cumplió el centenario de su nacimiento y hubo unos festejos en Toay, justamente donde hoy está como la casa museo y a la que Olga donó toda su biblioteca. Y hay manuscritos, están las cartas, o sea que en Toay está su museo y es una institución muy importante para recordar la vida y la obra de Olga Orozco. Y se iban a hacer más festejos a lo largo de todo este año en relación con el centenario del nacimiento, pero bueno, se vieron suspendidas por la situación de la pandemia. Pero en ese sentido, ya después hacia el final de la columna les voy a contar algo. Bueno, murió también nació en La Pampa, después se fue a vivir de muy chiquita a Bahía Blanca y después, al poco tiempo, se fue a vivir a Buenos Aires y murió en 1999 a los 79 años. Olga Orozco tiene escritos 9 libros de poemas, uno que quedó póstumo, que ella lo dejó preparado, como una serie de poemas que dejó preparados para cuando ya sabía que se iba a ir a internar y que por ahí probablemente no iba a volver, que lo dejó preparado y se lo dejó a Ana Basiú, que es su albacea, y tiene también... Su albacea, es la persona que queda a cargo, digamos, de la obra, del cuidado de la obra, como yo les había contado de Mercedes Halfon respecto de Juana Viñosi, que le había dado su obra para que la cuide, la edite, la reedite, o sea, se haga cargo. Bueno, Olga Orozco tampoco tenía hijos, y su marido ya había fallecido también, y entonces le dejó a cargo a Ana Basiú, que es la que hace el prólogo de la poesía completa, que se editó por Adriana Hidalgo, y donde están, ella cuenta todas estas cosas, donde están publicados todos sus libros de poemas, sus 9 libros de poemas, los poemas que quedaron póstumos, que ella recopiló, y 3 ensayitos académicos, en donde habla, entre otras cosas, de la autobiografía, y también tiene otro ensayo sobre Borges, muy cortitos, de 4 páginas por ahí, y después también tiene escritos 2 libros de narrativa, que son por ahí los menos conocidos. Yo, de hecho, por ejemplo, no los tengo, no sé si estarán publicados, intenté conseguirlos, pero no los tengo en mi poder y no los leí tampoco. Es como la parte menos conocida de la obra de Olga Orozco. Que son La oscuridad es otro sol, de 1968, y también La luz es un abismo. Vayan fijándose en los títulos, ¿no? De 1995. Su primer... Sí. Una oda, corregime si estamos como en la misma página, justamente, una oda algo lúgubre, que ese tipo de título, ¿qué categoría le das? ¿Un tanto lúgubre, en un ostracismo? ¿Qué sabor tiene para vos? Bueno, ella dice que los temas de su obra siempre fueron los mismos, que son la búsqueda, digamos, de la trascendencia, el amor y la muerte. Pero la búsqueda de la trascendencia es en el sentido no de la inmortalidad del ser humano, sino como la búsqueda de Dios en algún punto, pero Dios desde una concepción no como monoteísta, sino al contrario, politeísta, y en algún punto hay una importancia que le da Olga Orozco a los objetos, a las piedras, a los, no sé, digamos, a los entornos, también a los animales, como si Dios estuviera en todas las cosas y en todos los seres, ¿no? Y trascendiera una línea de tiempo. Y en algún punto también su búsqueda poética, ella dice que la poesía espera para sí misma la misteriosa gratificación de asir lo inasible y expresar lo inexpresable. Y que todo el tiempo en la poesía en realidad estamos tratando de reducir la totalidad del mundo, o sea, como que ya la tarea del poeta es una tarea frustrada en algún punto, porque es una necesidad de resumir en palabras algo imposible, que es la inmensidad del mundo, ¿no? Como que tiene una concepción muy
mística, filosófica, muy, muy interesante y muy profunda, que encima con la fiebre que siento que tengo, no sé si le hago honor, pero es muy interesante el planteo estético y poético de Orozco. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, claro que sí. Pero bueno, su primer libro es Desde lejos, de 1946, y el último, de los así como publicados como libro, se llama Con esta boca en este mundo, que lo publicó en 1994, y que viene a ser una especie de reescritura en algún punto o de toma de posición respecto de un poema de Alejandra Pizarnik que se llama En esta noche, en este mundo. Ah, estaba pensando en eso, las palabras en este mundo. Sí, y lo que hace ella es 20 años después de ese poema, que es un poema manifiesto de Alejandra Pizarnik, es darle una vuelta y apropiarse, esto lo dice Tamara Kamensain en el prólogo de las obras de la poesía completa, dice, bueno, como que en algún punto está dando cuenta de un cambio de posición en el sujeto, ¿no? Como que con esta boca, que es el instrumento que tenemos para decir, ¿no? Con esta boca en este mundo. Entonces, en algún punto da vuelta un poco el significado, ¿no? Como en Pizarnik la noche es el sinónimo del mundo y en Olga Orozco es el sujeto dueño de una boca el que se apodera del mundo, ¿no? Una cuestión de roles, ¿no? Pasividad, pasivo y activo, ¿no? Y también de tomar, y esto es muy importante en la poesía de Olga Orozco, la palabra como un instrumento. Yo hablaba con Patricio Foglia, mi amigo que es poeta también y que me enseña mucho de poesía, y decía, a mí me cuesta, Olga, o sea, me gusta mucho, pero en realidad tal vez lo que me sucede es que cuando leo los poemas me pierdo un poco. ¿Por qué es? Y entonces él me decía, bueno, para mí tiene que ver con que es una poeta que no se queda en la anécdota, tal vez es difícil justamente asir un sentido, porque toma cada palabra como un instrumento. Y en ese sentido la música es muy importante para, digamos, el ritmo, la música y la sonoridad de las palabras en la poesía de Olga Orozco es mucho más importante que contarte un cuentito, ¿no? Diciéndolo mal y pronto, ¿no? Como Sí. que transmitirte tal vez un sentimiento en relación con una anécdota que se puede visualizar. Es mucho más del oído que de la vista la poesía de Orozco. Y en ese sentido también yo creo que tiene que ver la influencia del surrealismo, de la vanguardia surrealista, no por la escritura automática, no por el fluir de la conciencia, sino por este juego con la sonoridad de las palabras y con el ritmo, ¿no? De hecho, Olga Orozco es una de las representantes de la poesía de los 40, de la generación del 40, que estaba muy influenciada por el surrealismo y que tuvo además acá una publicación, una revista que se llamaba Canto. Y bueno, lo interesante también es que era la única mujer de todo ese grupo, donde estaban Enrique Molina, Oliverio Girondo, su primer marido Miguel Ángel Gómez, que fue el fundador de esta revista, Francisco Madariaga, entre otros representantes de la poesía. Entonces, bueno, creo que esto se ve bastante en sus poemas. Una cosa que te quería contar, Tevi, es que uno de los libros que a mí más me gustan de Olga Orozco se llama Cantos a Berenice. Ajá. Y Berenice fue una gata que tuvo Olga Orozco durante 15 años, su compañera querida, y que después, cuando se murió 2 años después, ella publicó este libro hermoso, Cantos a Berenice, todo dedicado a su gatita, que era una especie de tótem vivo para ella. Y además, esta inspiración felina que comentás, que adhiero plenamente, no con el talento de la protagonista de la columna de hoy, pero sí con esta admiración que todos compartimos por les gatites. Pero además de eso, mencionaste esto de, lo voy a mencionar en mis términos mucho más simples, comer a través de los oídos cierta poesía, jugar un poco con lo que son los sonidos, la percepción auditiva, y no tanto la formación estética, ¿no?, que uno puede imaginarse. Y mencionaste esto de Patricio Foglia, lo mencionaste, por ahí pronuncio mal el nombre, que justamente decía que esto a veces hace que el abordaje sea complejo. Justamente,
esa complejidad que tiene, ¿le da un valor agregado? ¿Hace que para alguien con menos formación sea más difícil abordar a ella? ¿Cómo sentís que interactúa eso con el lector en general? ¿Lo hace más difícil o es un valor agregado? Bueno, depende de cada uno, ¿no? Tal vez es verdad que es más difícil asir el sentido, ¿no? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Es más difícil eso, pero por ahí hay gente que entra, no sé, yo supongo un músico o una música, capaz entra más por la sonoridad de las palabras que por lo anecdótico, ¿no? O por ahí le gusta o le llega más esa poesía que hace un trabajo con el lenguaje mucho más rítmico, si se quiere, ¿no? No A mí porque la me otra pasa... Me No, pasa no. mucho de fascinarme con algo por cómo suenan las palabras y sin saber ni siquiera qué está diciendo. La musicalidad de las palabras me cautiva mucho. Por eso me gusta también la poesía, que en verdad algo de eso tiene que tener. No, por supuesto, sí, No es sí. prosa, hay algo de la forma en que está dicho que es fundamental. Sí, igual, digamos, yo lo pienso, para mí es una poeta excelsa y es hermoso, pero digo, bueno, me cuesta por ahí, no sé, terminar un poema y llorar, no sé, pero tal vez otras personas con una vinculación más mística se enganchan mucho más. Y después, por ejemplo, digo, para mí una opción, una puerta de entrada para Olga Orozco, para empezar a conocerla, tal vez es entrar por Cantos a Berenice, por un poemario, un libro de poemas más sencillo, si se quiere, ¿no? Porque son todos poemas entre compañeras, ¿no? Como una humana y una gata, y un vínculo muy tierno, ¿no? Y eso sí tal vez es más fácil de entender, entre comillas, ¿no? Para decirlo mal y pronto. Sí, sí. Por ahí esa puede ser una puerta de entrada, o tal vez los relatos de Olga Orozco, y después sí entrar a otros textos más complejos. Igual, digo, Susana Tenon también juega mucho se los había comentado, como sí. con el significante y con los sonidos, y sin embargo, bueno, tiene otros poemas que son más sencillos de entender, ¿no? Siempre depende de cómo se aborda, desde dónde se lo aborda, y sí, tal vez hay que tener más paciencia que por ahí con cierta poesía contemporánea que entra más rápido. Totalmente. Pero eso hace también que cuando llega de manera más profunda, cala más hondo, ¿no? La expresividad de estos poemas. Y además lo que tiene Olga es que los poemas suelen ser largos, no tiene poemas cortos. Y eso también implica como que hay que entrar, hay que estar en la poesía de Olga Orozco. Igual esta es una recomendación en general para leer casi a cualquier poeta, es, bueno, dedicarle un tiempo, entrarle, ¿no? Entrar, salir, volver a intentarlo, no es un pasaje liviano, no es leer una novela en la playa, leer poesía, ¿no? Totalmente. Pero bueno, una cosa muy interesante también, como un aspecto interesante de la obra de Olga Orozco son dos. Primero, que fue actriz de radioteatro, tenía una voz grave que ya la vamos a escuchar, increíble. Y ella decía que era gracioso porque en el radioteatro solo se podía hacer, con esa voz, solo podían tener voz grave las madres, las malas o las brujas. Y entonces, como que los Las personajes... madres, las malas o las brujas, que las madres somos todo eso. Claro. Entonces, siempre le daban como roles así medio secundarios por esa voz que tenía tan grave. Y otra cosa interesante es que ella se dedicó durante varios años, no me acuerdo exacto, pero entre la década del 60 y el 70 estuvo casi 10 años trabajando como periodista, como redactora en realidad, en la revista Claudia. La revista Claudia era una especie de Olala de ahora. Y ella escribía distintas columnas y en todas usaba seudónimos, en ninguna firmaba como Olga Orozco, y entonces tenía distintos seudónimos para las distintas columnas que ella escribía en la revista Claudia. Por ejemplo, Valeria Guzmán para El Correo Sentimental, Sergio Medina para las notas sobre estrellas de Hollywood, Richard Reiner para los textos esotéricos, Elena Prado o Carlota Escurra para los artículos de vida social, Jorge Videla para notas de tango. Sí. Casi. Wow. Casi. Bueno, ahí Jorge Videla. Y Valentín Charpentier para escritos biográficos o de viajes, ¿no? Como que encima tenía distintos sexos según las columnas. Y cuenta ella una anécdota muy interesante, que es que ella Jorge Videla,
Esto fue antes, ¿no? Del tristemente célebre. Uy, qué flash. Entonces ella hace una nota sobre Gardel, que fue muy importante y que un día cae a la redacción, no sé, el presidente de la Asociación de Tango de Uruguay, para invitar a Jorge Videla a una comida que se hacía anualmente entre todos los de la asociación, qué sé yo. Entonces piden por Jorge Videla y cae Olga. Y entonces dice, hola, sí, soy yo, sí, bueno, queríamos invitar al señor Videla porque nos pareció increíble la nota, con una información muy puntual, muy puntillosa, y entonces le dice, soy yo. Y dice, qué lástima, porque no van mujeres. No. Y ¿Qué? entonces como que decía, bueno, el machismo ahí estaba presente absolutamente, o sea, me venían a halagar, habían viajado especialmente desde Uruguay para invitarme a mí, por la nota que yo había escrito y por la investigación que había hecho sobre Gardel, y cuando vieron que yo era una mujer, o sea que detrás de ese nombre se escondía una mujer, me desinvitaron, ¿no? Eso lo cuenta ella en un documental que filmó Marcelo Iacarino, que salió por Canal Encuentro también, se puede conseguir, que es muy interesante porque la entrevistan a ella y va contando distintas anécdotas de su vida, muestra fotos y además habla mucho sobre esto que a mí me es difícil hoy de contarles, de todos sus pensamientos y su estética y la ideología que está detrás de su escritura poética y de su ser humano en general, ¿no? Inés, Sí. porque hablamos de esta poeta, actriz de radioteatro, redactora con múltiples personalidades, una autora de oda a los felinos que tan felices nos hacen, y tenemos un recorte de ella para escucharla por ahí, para conocer su voz, su forma de abordar sus poemas. ¿Te va a escucharlo, que lo piquemos un poquito? Sí, es muy lindo además esto que digo, conocerle la voz y ver cómo lee su propio poema. Escuchemos. Estamos por escuchar. Detrás del vago blanco está la orden, la invitación o el ruego. Cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo. Y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aúllan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos, viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas? Nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia, como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego. Olga Orozco leyendo Señora tomando sopa. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Impresionante. Sí. No hay adjetivo, una voz, una postura. Ha seleccionado. Increíble. Tremendo. Muy tremendo. Es, bueno, se llama Señora tomando sopa y en el documental cuenta Olga Orozco lo distinto que era, por ejemplo, para esa época el momento de tomar la sopa, que eso igual también se ve en las historietas de Mafalda, ¿no? Como la sopa como una tortura absoluta, y ella hace un poema espectacular sobre eso, ¿no? También una cosa que no dije es que muchos de sus textos remiten a la infancia, a los momentos de iniciación, y bueno, en este poema se ve muy claro. Y este es un poema de Con esta boca en este mundo, que es el libro que ya les comenté hace un rato, que también tiene ese poema que se llama igual, que es fascinante.
que quedará para otro momento porque son largos, por ahí para radio, pero que les invito a conocer la obra de Olga Orozco. Acá, bueno, está reunida, como ya les mostré, la poesía completa, y después hay también un libro que recopila Marisa Negri es una especie de antología sobre las notas que escribió en la revista Claudia, que se llama Yo Claudia, haciendo juego con otro poema que se llama Yo Olga Orozco, ¿no? Y que también se puede conseguir, creo que es de Ediciones en Danza, una editorial independiente dedicada sobre todo a la poesía. Y otra cosa que les quería contar para cerrar es que la editorial Agua Viva, que es una editorial independiente sobre todo dedicada a la poesía, llamó el año pasado a un montón de poetas contemporáneas a escribir poemas en homenaje a Cantos a Berenice y a Olga Orozco. O sea, nos pedían en la convocatoria que se conociera particularmente la obra y este libro, y son todos poemas en su mayoría que se dedican a los gatos o a homenajear a los felinos, y se llama, ese libro ahora está en imprenta y va a salir muy pronto, se llama Otras Nosotras Mismas, y bueno, vamos a regalar un ejemplar para los oyentes que quieran participar de un sorteo. Para que sigan, o sea, para que lean también en algún punto cómo las poetas contemporáneas están releyendo y reescribiendo en algún punto en homenaje a Olga Orozco. ¡Qué lindo! Pero Increíble. de una, por supuesto. ¿Lo querés especificar esto del sorteo después que así lo arreglamos, o ya hay alguna base y condición? No, seguramente lo vamos a hacer por las redes sociales. Seguramente sea en mi Instagram y en el de la radio, y no sé, voy a ver cómo lo coordinamos, pero ya después, si no, les cuento la semana que viene, porque igual el libro está en imprenta, así que todavía no salió, no es que se los puedo dar ahora, pero la idea sería como estimular un poco la participación de los oyentes, a ver si hay alguien del otro lado, y también para que se sumen más oyentes también a las columnas de La Ruta del Tentempié. Hermoso, 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 Inés Kreplak. Justamente recordar Cítrica Radio, las redes de la radio, Cítrica Radio en Instagram, Cítrica Radio en Twitter, Cítrica Radio en Facebook, Cítrica Radio en YouTube, y esto Cítrica Radio en podcast, Cítrica Radio Podcast, justamente, donde van a encontrar esta columna, si no la están escuchando ahora en vivo por Twitch o por citricaradio.com. Inés, porque siempre olvidamos a veces consultártelo, creo que la última vez lo pasamos por alto, tus redes, lo que quieras compartir, porque alguien está escuchando y quiere ahondar más en tu conocimiento, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales yo figuro como @Kreplings, con K. Y también me olvidé decirles que este libro se puede conseguir, o cualquier otro, pero el libro de Olga Orozco en particular, en la librería Corneja, que queda en Triunvirato 4333, en Villa Urquiza. Triunvirato, librería Corneja. Sí. Inés, gracias por otro... Me cae muy bien. Olga Orozco, no le gusta la sopa, ama a los gatitos. Realmente la poeta predilecta. Hermosa cosa. Y es nuestra poeta maga. A mí me gusta decirle así. Nuestra poeta hechicera. Poeta hechicera. Inés, otra hermosa columna, como siempre. Un hermoso viaje que nos regalás en esta ruta del Tentempié. Gracias por tanto, y será hasta el próximo martes, si te parece. Sí, obvio. Bueno, me quedo escuchando. Besitos. Gracias, Ine, y me encantó, y que te mejores y que nos mejoremos todos del falso COVID. Chao. Hasta pronto, Inés Kreplak, con todos recuperándose, y con una columna así, como no recuperarse. Si estuvo muy, muy, muy bella. Hablamos de Olga Orozco en la ruta del Tentempié con Inés. Vamos ahora con un pequeño corte musical y cerramos este programa.